Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo 28 del tiempo ordinario. La primera lectura es del libro de la Sabiduría, capítulo 7, versículos 7 a 11. Salomón prefiere la sabiduría a la riqueza. La sabiduría consiste en la capacidad que tiene el ser humano para tomar decisiones correctas y para elegir los valores que conducen a la vida, a la felicidad y a la realización como persona. Para los sabios de Israel, esta sabiduría procede de Dios y es dada a los seres humanos como un don para ser acogido con el corazón. Por tradición se ha considerado al rey Salomón como el autor del libro de la sabiduría, a pesar de haber sido escrito por un piadoso judío de Alejandría en el siglo I a.C. Es que Salomón ha quedado en la mente de los judíos como el prototipo del rey sabio, tanto por su inteligencia como por su relación con Dios y por su habilidad para la política y el comercio internacional. En nuestro pasaje, el autor del libro utiliza la ficción literaria y presenta el discurso en boca de Salomón. Supliqué y se me concedió la prudencia, invoqué y vino a mí el espíritu de sabiduría. La prefería a cetros y tronos y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. No la equiparé a la piedra más preciosa porque todo el oro a su lado es un poco de arena y junto a ella la plata vale lo que el barro. La quise más que a la salud y la belleza, me propuse tenerla por luz porque su resplandor no tiene ocaso. Con ella me vinieron todos los bienes juntos, en sus manos había riquezas incontables. Los israelitas distinguían la sabiduría técnica de la sabiduría que procede de Dios. La sabiduría técnica hace referencia a la inteligencia, a la capacidad de descubrir los misterios de la ciencia y la tecnología. Estas habilidades pueden ser heredadas de los propios padres. Pero la sabiduría que nos lleva a tomar decisiones sensatas y nos abre la puerta a la plenitud de la vida no procede de los seres humanos, sino del cielo. Es un regalo de Dios. En el pasaje que precede a nuestro texto, Salomón afirma que es un hombre mortal igual que todos, modelado de arcilla, su carne fue esculpida dentro del vientre materno, respiró el aire común y estrenó su voz llorando igual que todos. De pequeño era un niño extraordinario, poseedor de dotes excepcionales, pero le faltaba la cualidad más importante que ningún hombre puede dar, le faltaba la sabiduría. En nuestro pasaje, él explica cómo obtuvo la sabiduría. Supliqué y se me concedió. Es una clara referencia a lo que sucedió en la montaña de Gabaón, cuando el Señor se apareció en un sueño a Salomón durante la noche y le dijo: «Pide lo que quieras que te lo daré». Salomón respondió: «Yo soy un muchacho que no sé valerme. Concede a tu siervo un corazón lleno de prudencia para gobernar al pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Y Dios, respondiendo a esta petición, le dio un corazón sabio y prudente. Los padres de familia, los profesores y tutores pueden ofrecer educación, cultura, erudición, pero la capacidad de discernir lo que es bueno de lo que es malo se obtiene solo a través de la oración, del encuentro y del diálogo con Dios, como lo hizo Salomón en la montaña donde Dios se le ha revelado. Si una persona permanece en la llanura, si no eleva su corazón a Dios para escuchar su palabra, se queda a merced de los pensamientos de los seres humanos, carentes de prudencia. En nuestro pasaje, Salomón hace un elogio de la sabiduría divina que le fue concedida por el cielo, y al compararla con las criaturas más fascinantes concluye: todo lo que los hombres aprecian, piedras preciosas, oro, plata, son nada, son un puñado de arena, fango. La posesión de reinos, cetros y tronos no tienen ni punto de comparación con la sabiduría. Más adelante, en este mismo capítulo, Salomón enaltece a la sabiduría y concluye: ella es más bella que el sol, supera a todas las constelaciones, comparada con la luz sale vencedora, porque a la luz sucede la noche, pero contra la sabiduría no prevalece la maldad. Sin embargo, el autor del libro de la sabiduría no muestra desprecio alguno por los bienes temporales, es más, está convencido de que son muy buenos y por esta razón los compara con la sabiduría.
Todo lo que Dios ha creado es bueno y hermoso, y precisamente para conseguir estos bienes es necesaria la sabiduría. Finalmente, Salomón reconoce que justamente por haber elegido la sabiduría, el Señor le ha dado todos los otros dones. Quien une su vida a la sabiduría de Dios ya no pone su mirada en otras sabidurías por más atrayentes y seductoras que sean. El que acoge la sabiduría divina aprende a dar a las criaturas su justo valor. Disfruta de los bienes terrenales con madurez y equilibrio, sin obsesiones ni avaricia, y toma decisiones de acuerdo con el plan de Dios. De esta manera obtiene la verdadera felicidad. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 4, versículos 12 a 13. Es un elogio a la palabra de Dios. Las conversaciones vacías no producen nada, no transforman el corazón. La palabra de Dios es completamente diferente. El autor de la carta a los Hebreos compone un himno a esta palabra, detallando sus características y motivando a los creyentes para que la escuchen y la cojan en el corazón. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura oculta a su vista. Todo está desnudo y expuesto a sus ojos. A ella rendiremos cuentas. La palabra de Dios transmitida por Jesús a la humanidad no ha sido una serie de frases huecas, estériles, que entran por un oído y salen por el otro, sin ningún impacto en la vida de quien la escucha. Por el contrario, el autor de la carta a los Hebreos afirma que es una palabra viva y eficaz, que una vez que sale de la boca del Señor siempre produce algún efecto, ya que posee en sí misma vida y poder que proviene de Dios. El profeta Isaías compara la palabra de Dios con la lluvia que nunca cae inútilmente, no regresa al cielo sin haber fecundado la tierra. Si nuestras comunidades permanecen siempre lo mismo, si la vida de nuestras familias no mejora, es porque la palabra anunciada por los predicadores, catequistas y misioneros no es ni viva ni eficaz, no es palabra de Dios, sino solo sabiduría humana. También la palabra de Dios es aguda y penetrante, más que una espada afilada. Es dura e inflexible, no se deja doblegar por vientos de nuevas doctrinas y penetra inevitablemente hasta lo más íntimo de quien la escucha. No es una pluma que acaricia, sino una espada afilada en el corazón del ser humano que transforma sus sentimientos, sus pensamientos, sus valores, sus opciones y sus actitudes. Finalmente, la palabra de Dios es juez de toda acción humana. De acuerdo con la antropología hebrea, el corazón es el lugar donde se forman los sentimientos, los pensamientos, donde se escogen los valores y se toman las decisiones. Es precisamente allí donde la palabra de Dios se confronta con los deseos más secretos del ser humano y con sus verdaderas intenciones. Por tanto, ella valora, discierne, sopesa y pronuncia su juicio sobre las decisiones del corazón. Aunque la palabra de Dios parezca sencilla, débil y frágil, contiene una fuerza decisiva que opera en la historia de cada uno, ofrece vida y salvación. Una palabra que nos deje tranquilos y en calma, que no moleste y que sea permisiva con malos hábitos, manías, animosidad, resentimientos, sencillamente no es palabra de Dios. El Evangelio es de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 a 30. Un hombre pregunta a Jesús qué debe hacer para heredar la vida eterna. Jesús ha salido de Cafarnaúm y está en su penúltima etapa de su viaje hacia Jerusalén. Pero el camino que él emprende con sus discípulos no es solamente geográfico, sino también espiritual. El maestro está dedicado exclusivamente a la enseñanza de sus discípulos porque está interesado en que ellos comprendan realmente en qué consiste el reino de Dios. En este contexto, un hombre rico se acerca a Jesús para preguntar sobre las condiciones para alcanzar la vida eterna. Jesús aprovecha la oportunidad para advertir a sus discípulos sobre la incompatibilidad entre el reino de Dios y el apego a las riquezas. Si bien es cierto que para los teólogos de Israel las riquezas eran consideradas como una bendición de Dios,
Ellos también sabían que depositar la confianza y la esperanza en los bienes materiales hace daño al corazón humano. Lo vuelve orgulloso, autosuficiente y lo aleja de Dios, como dice el Salmo 49. No temas cuando alguno se enriquece, cuando la gloria de su casa aumenta, porque nada se llevará cuando muera, ni su gloria descenderá con él. En nuestro pasaje, Jesús también hablará de las riquezas, pero desde el punto de vista del reino de Dios. En aquel tiempo, cuando Jesús se puso en camino, llegó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro insigne, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? El hombre que se acerca a Jesús llega corriendo como si estuviera desesperado o sufriendo por algo y tuviera una urgencia de encontrar a Jesús cuanto antes. Una vez que lo encuentra, se lanza de rodillas ante él. Esta actitud ya está presente en algunos personajes del Evangelio de Marcos. Un leproso se puso de rodillas ante Jesús y le pide que lo purifique de su enfermedad. En su condición de leproso nadie se le podía acercar, vivía totalmente aislado de la comunidad y además la lepra deformaba su rostro de tal manera que era irreconocible como persona. El leproso confía en que Jesús lo puede sanar. El otro personaje que se acerca a Jesús y se pone de rodillas es el endemoniado de Gerasa, un hombre que vivía entre los sepulcros, se hacía mal a sí mismo y a los demás, era peligroso. El demonio lo había deshumanizado. Hay muchos demonios que nos atormentan y deshumanizan: el orgullo, la envidia, la codicia, el afán de poder, etc. Pero hay uno que es el peor de todos, y es el apego del corazón a los bienes de este mundo. Si se deja que estos demonios actúen dentro de nosotros, arruinan nuestra vida y nos deshumanizan. Perdemos la identidad como humanos. El apego a los bienes materiales nos vuelve locos y cierra nuestro corazón a las necesidades de los demás. Es un demonio que incita a aprovecharse de los más pobres, incluso de quienes sufren, especialmente de los enfermos, y todo por amor al dinero. La primera carta a Timoteo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. El peor mal que se le pueda augurar a una persona sería el de acumular bienes. Sería la peor desventura porque se volvería loco. Como nos cuenta Lucas de un agricultor afortunado que tuvo una abundante cosecha y en vez de compartir mandó ampliar los graneros para acumular. Pero una vez que tenía todo asegurado, le piden la vida. ¿Y para quién será todo aquello que acumuló? El deseo desenfrenado de acumular bienes es una enfermedad y Jesús la llama pleonexía en griego, que significa avaricia, ambición, insatisfacción de una persona porque siempre quiere tener más. El hombre de nuestro pasaje, al que Mateo califica como un joven, no solo está endemoniado, sino también enfermo. Tal vez no es consciente de su enfermedad, pero presenta todos los síntomas que lo atormentan. Es por esto por lo que corre compungido y se lanza a los pies de Jesús como lo había hecho el leproso y el endemoniado. Así como la gente no se acercaba al leproso, así tampoco se acercan al que tiene manía de acumular bienes. Y si alguien se acerca no es porque lo quiere, lo ama, sino por puro interés, porque puede sacar algún beneficio propio. Por otra parte, el demonio que actúa en este personaje lo empuja a acumular bienes y no lo deja compartir con los necesitados, lo vuelve inhumano. Este hombre cae de rodillas ante Jesús y lo llama bueno en el sentido de venerado, es decir, lo considera en sumo grado por su dignidad o por sus grandes virtudes. Es como decir maestro insigne. Esta manera de hablar del rico supone que él ya había acudido a otros rabinos, pero no había encontrado respuesta a su pena interior. Por eso considera a Jesús como un rabino superior a los demás y va rápidamente donde él y le pregunta qué debe hacer para heredar la vida eterna. Lo que él necesita es la vida eterna, porque la vida biológica, la vida de este mundo está resuelta, no le falta nada, porque es un hombre rico. Sin embargo,
Él sabe que existe una relación entre la vida biológica y la vida eterna y la quiere recibir en herencia. Este hombre no pide cosas materiales, no pide salud, bienestar, suceso en la profesión, etc. Tampoco nosotros pedimos estas cosas a Jesús porque Él nunca nos las ha prometido. Jesús nos ofrece la vida del eterno y el rico quiere saber qué tendría que hacer para heredarla. Es un hombre preparado desde el punto de vista teológico porque no habla de merecer la vida eterna como un premio, sino de recibirla como un regalo, como un don, como cuando se recibe una herencia. Ella se recibe sin ningún mérito propio, no a cambio de dinero o por la prestación de un servicio, sino gratuitamente. Un israelita piadoso sabe que de Dios todo se recibe como un don, como una herencia, la vida, la tierra, la Torá o la ley, etc. Todo es un regalo de Dios y piensa como el autor de la parábola de las ovejas y los cabritos en el Evangelio de Mateo, cuando el rey dice a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. La tarea del ser humano será disponer de todos los medios para que esta vida del mundo esté en sintonía con la vida eterna, y Jesús nos dice cómo hacerlo. Jesús respondió al rico: ¿por qué me llamas insigne? Nadie es venerado fuera de Dios. ¿Conoces los mandamientos? No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no jurarás en falso, no defraudarás, honra a tu padre y a tu madre. Él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. El maestro insigne, venerable por excelencia, es Dios, quien ha instruido al ser humano por medio de su palabra que está consignada en las Sagradas Escrituras. Y la ley ordena cumplir con los mandamientos: no matar, no cometer adulterio, no robar, no jurar en falso, no defraudar, honrar a padre y madre. Es la única vez que Jesús recita el Decálogo, pero lo hace de manera incompleta, porque faltan los 3 mandamientos que hacen referencia a Dios y que caracteriza la espiritualidad del pueblo de Israel. Los israelitas sabían muy bien que Dios era único y que no había más dioses, mientras que el politeísmo era normal en los demás pueblos. Si Jesús no hace referencia a los mandamientos que tienen que ver con la relación con Dios, quiere decir que para estar en sintonía con la vida del Eterno hay que observar los mandamientos que están en relación con el prójimo. El único modo que tiene el ser humano para mostrar el amor a Dios es amando a sus hermanos. Así lo afirma San Juan en su primera carta: si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. Uno esperaría que el texto comenzara diciendo: si Dios nos amó así, entonces también nosotros debemos amar a Dios. No. Es decir, corresponder a ese amor dado por Dios, pero no. Nosotros entramos en sintonía con el amor que Dios nos tiene cuando nos amamos los unos a los otros. En nuestro pasaje Jesús pide al hombre rico que sintonice su vida con la palabra de Dios, concretamente con el Decálogo, y él contestó que todo lo había observado al pie de la letra desde su juventud. Este hombre se muestra optimista desde el punto de vista espiritual, se presenta como irreprochable. Sin embargo, San Juan en su primera carta afirma que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Podríamos dudar de la afirmación del hombre rico, pero él hace un juicio sereno de sí mismo. Es una invitación a evaluar nuestra vida con optimismo, a no darnos tan duro a nosotros mismos. Somos conscientes de nuestras debilidades, no hay que esconderlas, pero también confiamos en el infinito amor de Dios. Y San Juan en su primera carta dice que aunque nuestro corazón nos condene, Dios es más grande que nuestro corazón y todo lo sabe. A pesar de que este hombre tiene un concepto sereno de sí mismo, se nota que está desilusionado. Ya había acudido a otros maestros de Israel, pero todos le han dicho lo mismo: observa la ley. Y desde el punto de vista de la ley, este hombre es irreprensible.
pero no se conforma con esto. Él está sufriendo y corre en busca del maestro insigne con la esperanza de que no repita lo que le han dicho los otros maestros. Escuchemos la terapia que propone Jesús a este hombre para que se cure de su enfermedad. Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo: una cosa te falta. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después sígueme. Ante estas palabras se llenó de aflicción y se marchó triste porque era muy rico. Jesús mira al hombre rico en profundidad. El verbo griego que se emplea aquí es emblepein, que significa mirar dentro de la persona. San Marcos utiliza este verbo 27 veces en su evangelio con distintas acepciones. Jesús tiene una mirada de indignación contra los fariseos. Antes de dirigirse a quienes estaban sentados en círculo, los mira y luego les dice: he aquí mi madre y mis hermanos. Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, etc. La mirada es supremamente importante en la comunicación. A veces comunicamos más con los ojos que con la boca o las manos. Sobre todo los enamorados hablan más con las miradas que con las palabras. Con la mirada podemos hacer mucho bien, pero también mucho daño, dar alegría o causar tristeza. Jesús miró el interior de este hombre y le propone algo que lo puede liberar de la situación difícil por la que está atravesando. Nuestra traducción dice: una cosa te falta, como si fuera algo para agregar a una lista. No. El texto griego dice hen se histeri. Te falta el uno, te falta lo que unifica y da sentido a tu vida. Te falta el punto de referencia que te haría feliz y curaría tu insatisfacción. Este es el diagnóstico preciso que hizo Jesús del dolor de este hombre y le da inmediatamente la medicina. Ve, vende cuanto tienes y dáselo a los pobres. Con esta palabra de Jesús tendría que salir el demonio que lo impulsa a acumular bienes. Jesús le propone que invierta todos sus bienes en amor, que transforme su vida dando todo lo que tiene para hacer feliz a las personas que pasan necesidad. Es así como entra en sintonía con la vida del Eterno y tendría un tesoro en el cielo. Los rabinos enseñaban que quienes realizaban buenas obras aquí en la tierra acumulaban tesoros en el cielo. Por tanto, el justo cuando moría entraba sin ningún temor a la presencia de Dios porque ya tenía los méritos para ganarse la vida eterna. Así se pensaba también en una cierta espiritualidad del pasado. El discípulo de Jesús no piensa en sus propios méritos, sino en el progreso espiritual para dejar de pensar en sí mismo y compartir con los demás. Jesús utiliza la imagen que empleaban los rabinos para decir que los bienes de este mundo son pasajeros, efímeros, y por tanto hay que transformarlos en amor. Entregar los bienes a los pobres tampoco se entiende al pie de la letra, por el contrario, hay que buscar los bienes y tener para poder compartir. Mateo en el mismo relato dice que Jesús dijo a este hombre: si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres y tendrás tesoro en los cielos. Y ven y sígueme. Ser perfecto no quiere decir que si ya es una persona buena, habría que hacer algo más para ser más perfecto que otro. No es un consejo que Jesús está dando para llegar a ser perfectos. Jesús pide a quien quiera ser su discípulo que emplee los bienes que tiene para ayudar a quien tiene necesidad. Ser perfecto en la iglesia primitiva era sinónimo de ser cristiano. La reacción del hombre rico fue la de alejarse triste, compungido porque tenía muchos bienes. Esta historia se concluye de manera amarga porque el hombre rico no ha aceptado la terapia propuesta por Jesús para sanar su enfermedad o para expulsar el demonio que lo atormentaba. Él quiso mantener su corazón atado a los bienes materiales, tal vez por miedo de que algo le faltara más adelante o porque tal vez luego se arrepentiría de no haberlos disfrutado de manera egoísta. No confió en la palabra de Jesús y se fue tal como había llegado, lleno de tristeza y compungido, esclavo de los bienes materiales. A pesar de ser un justo y piadoso que observaba los mandamientos que tenían relación con Dios, este hombre lleva una vida intachable, pero perdió la oportunidad de ser feliz, de ser verdaderamente humano. Jesús
Contempla la actitud de este hombre rico y se dirige a los discípulos. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riqueza. Los discípulos se asombraron de lo que decía, pero Jesús insistió: qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Ellos, llenos de asombro y temor, se decían: entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. San Marcos nos presenta nuevamente la mirada de Jesús, pero ya no emplea el verbo emblepein, para mirar hacia adentro de la persona, sino periblepomai, mirar alrededor. El maestro contempla con la mirada a sus discípulos y les dice cuánto es difícil que quienes tienen riquezas entren en el reino de Dios. Por reino de Dios no se entiende el paraíso, donde el Padre del cielo nos acoge a todos, sino que el reino hace referencia al mundo nuevo en el que entran todos aquellos que acogen a Jesús y su evangelio. Para entrar en el reino de Dios, los bienes de este mundo tienen que ser transformados en obras de amor. El impedimento más grave para quien quiere ser discípulo de Jesús es el apego a los bienes. La riqueza seduce y se convierte en un ídolo que esclaviza al ser humano. Jesús presenta una imagen: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En realidad, San Jerónimo, el traductor de la Biblia al latín, interpretó la palabra griega camelos como camello, pero la misma palabra significa una soga gruesa con la que amarraban los barcos a los muelles. El ojo de una aguja también hacía referencia a una puerta herodiana muy pequeña dentro de una puerta grande en la ciudad de Jerusalén, cerca de donde hoy es el Calvario. Con mucha dificultad pasaba una persona, por tanto era imposible que pasara un camello. Así como es difícil que una soga pase por el ojo de una aguja o que un camello pase por la puerta estrecha de Jerusalén, así es casi imposible que un rico entre en el reino de Dios. Pero aunque esto sea imposible para los humanos, es posible para Dios. En otras palabras, el desprendimiento de los bienes materiales requiere de mucha misericordia, a tal punto que para que esto suceda se necesita un milagro de Dios. Este prodigio puede suceder si se acoge la palabra del Evangelio, que en sí misma tiene poder divino. Y ahora escuchemos la intervención de Pedro. Pedro entonces le dijo: mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le contestó: les aseguro que todo el que deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre o hijos o campos por mí y por la buena noticia, ha de recibir en esta vida 100 veces más en casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y campos en medio de las persecuciones y en el mundo futuro la vida eterna. Jesús asegura una recompensa enumerando las personas o las cosas de las cuales el discípulo está llamado a desprenderse. Y dentro de estos bienes que hay que renunciar están los familiares. En la cultura semita, la familia representa la tradición, lo que siempre se ha enseñado y realizado. Pero una vez que la persona se encuentra con Cristo, esta tradición deja de ser el punto de referencia para tomar decisiones y ya será el Evangelio. Es como lo que sucede en el matrimonio. Las dos personas dejan a su padre y a su madre para dar inicio a una nueva familia. No dejan de amar a sus padres, pero ya no son ellos el punto de referencia, sino la pareja quien toma sus propias decisiones. Dentro de este grupo de personas no se dice que se debe dejar a la esposa. La razón es porque los apóstoles realizaron la misión junto con sus esposas o con el consentimiento de ellas, como dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Quien está casado no puede entrar solo al reino de Dios, sino con su esposa, porque han sido unidos por un amor incondicional y definitivo. El texto también dice que para ser discípulo se debe renunciar al Padre, pero en la recompensa del 100% no aparece el Padre, porque en la comunidad cristiana ya no hay padres e hijos, sino que todos son hermanos. El discípulo de Jesús tendrá que asemejarse al único Padre que está en el cielo. Les deseo un feliz domingo.